7 y 15 de la mañana, ya tenemos a nuestro entrevistado aquí en el estudio de Noticias 96. Sofía lo va a presentar. Así es, bueno, tenemos el agrado de tener aquí a Luis Fernando Ayala, economista, candidato a asambleísta por Construye. Escuchan y nos ven a través de la señal de 96.9. En primer lugar, pidiendo disculpas del caso por encontrarme un poco afónico. Comprendemos que por el tema de la campaña, pues la voz se fatiga y se baja un poquito, pues, ¿no? Sí, pero aquí estamos Ya. tratando de compartir estas ideas y estas propuestas con la ciudadanía. ¿Cuáles son esas propuestas, Luis Fernando? ¿Por qué llegar a la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que hace falta ahí? ¿Qué es lo que propones y qué vas a hacer ahí? Bueno, yo soy un ciudadano que nunca he participado en política. Esta es la primera vez que me presento a una elección y lo hago cansado de ver cómo la Asamblea se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo del país. Es por eso que he tomado esta decisión de vida de proponerle a la ciudadanía un conjunto de ideas justamente destinadas a cambiar este modelo económico que ha dejado sin oportunidades a nuestros jóvenes. Esa es la motivación que tengo. Yo soy economista de profesión, especialista en finanzas, y he construido un programa al que le he denominado 25 ideas para cambiar el Ecuador. Ese programa, quienes nos escuchan, pueden revisarlo en la página web www.25ideasparaCambiarElEcuador.com, y básicamente son un conjunto de ideas que buscan cambiar este modelo absurdo que ha dejado, insisto, a nuestros jóvenes sin oportunidades, condenándolos al desempleo, a la emigración o, en el peor de los casos, a ser carne de cañón del crimen organizado. Esa es la demostración patente de que este modelo ha fracasado. Frente a eso, no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo de siempre. Por eso, junto a Henry Cucalón, nuestro candidato presidencial, le presentamos al país esta alternativa al que le hemos denominado cambio radical. Porque no se trata de hacer cambios parciales, un parche por aquí, otro parche por allá. Realmente, cuando nos llegamos a quedar 13 horas sin electricidad, es porque algo hemos hecho mal como país. ¿Y cuáles son esas 25 ideas? ¿Cómo las podemos resumir o cuáles son las principales que podrías destacar de estas? Bueno, lo primero es transparentar absolutamente el gasto público, ¿no? Tenemos esta situación tan compleja y dolorosa, ¿no?, de ver cómo los pacientes, los familiares de los pacientes de diálisis tienen que ir a rogarle al presidente de la República que por favor les pague a las clínicas privadas que atienden a sus familiares, porque corren el riesgo de dejar de ser atendidos. Y esto, en el caso de estas personas que sufren estas enfermedades catastróficas, es la diferencia entre la vida y la muerte. Frente a eso, ¿qué proponemos nosotros? En primer lugar, medidas sensatas, ¿no?, de sentido común. Transparentar hasta el último dólar del presupuesto general del Estado, que maneja tanto el Estado central como los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo se podría hacer eso, economista? Usted que es especialista en la materia, es un economista y tiene estudios al respecto, para controlar el uso de cada dólar, porque lamentablemente yo alguna vez estuve trabajando unos meses nada más en una institución pública y sobre pretexto del COVID, se querían utilizar miles de dólares para una campaña de volantes con instrucciones de cómo cuidarse contra el COVID, guantes y alcohol en gel para los campesinos en el país. Pero eran miles de dólares, cuando ya habían pasado 2 olas del COVID en el país. Se creía que ya no iba a haber una tercera, sí hubo, pero de menor impacto, pero se iba a usar miles de dólares. Yo me opuse. Lo primero, insisto, es transparentar. Si sabemos como ciudadanía, los medios de comunicación, la academia, en qué se gastan los recursos de la gente, vamos a poder entrar a discutir si las prioridades del Estado, las prioridades de los políticos, son realmente las prioridades de la gente. Entonces, el primer paso siempre es transparentar. Hoy la tecnología lo permite. En pleno año 2025, no hay razón alguna para que la ciudadanía no pueda conocer a través de una página web en qué se gasta hasta el último centavo, tanto del gobierno central como de los gobiernos autónomos descentralizados.
Pero lo segundo es quitarle discrecionalidad. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que cada vez y cuando sale estas noticias, ¿no?, de esta red de tramitadores en el Ministerio de Finanzas, como nos enteramos la semana pasada, donde para que el ministerio les pague, los proveedores del Estado tenían que pagar una coima del 10, sí hubo esa del denuncia, 15%, sí, lo que sea. Esa es una historia vieja, eso viene... Eso yo le decía al compañero que la daba a conocer, que desde el 2002 en el gobierno de Gustavo Noboa se dio a conocer que un funcionario del Ministerio de Finanzas le pedía a las municipalidades, para desembolsar lo que les correspondía, una comisión. Esa es una historia vieja. El problema es que los políticos siempre tienen la solución equivocada. Porque ¿qué es lo que nos dicen los políticos normalmente? Es cuestión de sacar al tipo que está sentado en la silla, que me siente yo, y ahora sí las cosas van a ser distintas. Y eso no es así. No solamente es un problema de personas, es un problema de modelo. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es quitarle discrecionalidad al Ministerio de Finanzas. ¿Por qué el ministro de Finanzas tiene que tener la facultad de decir a quién le paga primero, a quién le paga segundo y a quién le paga tercero? ¿Por qué? Si un proveedor del Estado ha cumplido con todos los requisitos que le establece la ley, tiene que entrar a un sistema que no puede ser discrecional. Un sistema que además tiene que ser transparente, que todos puedan saber en qué orden de la cola de pago se encuentra. Porque si yo como proveedor del Estado estoy en el puesto 30 de la cola y sé que nadie me va a poder mover ni para arriba ni para abajo, se acabó el incentivo para que yo pague una coima, para que me paguen rápido. Pero también hay que quitarle discrecionalidad a los gobiernos autónomos descentralizados sobre cómo manejan nuestros recursos. Usted decía hace 5 días en una publicación, en un video que grabó, que no hay medicinas en los hospitales porque tenemos un modelo fiscal absurdo que despilfarra. ¿Será una llave abierta el manejo de los recursos en los gobiernos seccionales? Bueno, un exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, lo decía. Bueno, pero es que cada vez vemos, ¿no?, las noticias, sobre todo en los gobiernos autónomos descentralizados más pequeños, pero creo que apliquen todos, de el megaconcierto, el mega artista por el aniversario de cantonización y la fiesta y los contratos gigantescos de publicidad y los gigantescos plantilla de asesores, etcétera. ¿Y sabe qué es lo peor para ese tipo de eventos? Sofi, quizás comulguen conmigo. ¿Sabe qué es lo peor? Que viene a la cabeza la máxima autoridad y le dice: firma tú, hace firmar a los de abajo los contratos y después, claro, ¿sobre quién está Contraloría? Y los hacen también por fines políticos, ¿no? Sin lugar a dudas. De proselitismo político también. Que una vez, hace poco, en una alcaldía de aquí de la costa, un propio artista no quiso prestarse para estas cosas políticas con su imagen, ¿no? Un artista internacional. Internacional que salió. Cuando la ciudadanía, sobre todo en este tipo de cantones, no tiene cobertura absoluta de agua potable, de alcantarillado, con unas vías en mal estado. Por ejemplo, lo que sucede en Durán es realmente lamentable. Durán es parte del Distrito 3 de Guayas. Entrar a Durán, como me ha tocado a mí, ¿no?, recorrer los distintos barrios, es regresar al siglo XIX, en pleno año 2025. Es un viaje al pasado. ¿Por qué? Porque lamentablemente las malas administraciones municipales no han priorizado el atender las necesidades de la gente. Que en el caso de Durán, el clamor universal es tener agua potable. ¿Cómo es posible que un cantón que está a pocos minutos de Guayaquil y al pie del río, no tenga cobertura de agua potable? Eso es la demostración palpable de un modelo que ha fracasado. ¿Sabe lo que me respondió hace años un exalcalde, cuando todavía fue burgomaestre de Eloy Alfaro Durán? Cuando yo le dije: oiga, pero si hay tecnología para desalinizar, porque decía que era difícil tomar el agua del río Babahoyo, porque con la marea alta subía el agua salobre hasta Durán. No, me respondió así, queriendo emular a otro líder político. No, eso es difícil. Pero si hay tecnología. Claro. Es evidente que lo de Durán
es un problema que pasa por corrupción y por ineficiencia. Frente a eso, una vez más, no nos podemos quedar de brazos cruzados los ecuatorianos. Tenemos que exigir un cambio de modelo. ¿Cómo es posible que en Durán se hayan gastado 10 o 15 millones de dólares en estudios para un proyecto de agua potable que nunca ocurrió? De un préstamo otorgado por la CAF. Eso no tiene sentido. Y eso se da justamente porque los alcaldes y los prefectos en este país tienen discrecionalidad. Tenemos este modelo absurdo donde el Estado tiene la obligatoriedad de entregarle un porcentaje de las rentas de los distintos conceptos de ingresos que tiene el Estado. Pero los municipios reciben esa plata y la pueden gastar en lo que les da la gana. Bueno, eso, queridos amigos, no tiene ningún sentido. Si no hay necesidades que han sido atendidas a cabalidad en las competencias que tienen los municipios, como es agua potable, alcantarillado, vialidad, no se pueden gastar $1 en un concierto, no se pueden gastar $1 en una fiesta, y no se pueden gastar plata en tener una burocracia indolente que no trabaje para la gente. 7 de la mañana con 26 minutos, 7:26. Estamos conversando con el economista Luis Fernando Ayala, el ex candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 3 de Guayas. Luis Fernando, pero este plan, este modelo que presenta Construye, ¿no?, y sus asambleístas, el candidato a presidente es Henry Cucalón, es un cambio de modelo administrativo, entiendo, también de modelo social y económico. Es correcto. Por eso le hemos denominado cambio radical, porque queremos reflejar de que los problemas del país son tan complejos que no admiten soluciones parciales. Tenemos que cambiar la visión, y en eso los políticos tienen un rol fundamental que jugar, pero la ciudadanía también. La ciudadanía tiene que empezar a empoderarse y a exigirle a los políticos a que empiecen a hacer las cosas de manera distinta. Porque lo que quieren los políticos es que pensemos, precisamente como decía este mal alcalde, que las cosas no pueden cambiar, que estamos condenados a esta realidad, y eso es lo que nosotros estamos dispuestos a combatir. A la ciudadanía le interesa mucho el tema de la inseguridad. Usted tocó el tema de la inseguridad y el caos que se ha en Durán, que es es parte del Distrito 3 al que usted espera llegar y representar en la Asamblea Nacional. ¿Cómo hacer con la seguridad? Durán es uno de las ciudades no solamente más difíciles en tema de seguridad en el país, sino del mundo ya. ¿Qué hacer ahí? Bueno, junto a Henry Cucalón le hemos propuesto al país una agenda de seguridad muy completa, que tiene que ver desde reformas institucionales, como crear la figura de los fiscales sin rostro, porque hoy los fiscales son amenazados, extorsionados y en algunos casos asesinados por el crimen organizado. Crear unidades especializadas de la policía como una unidad dedicada exclusivamente a la lucha contra las vacunas, ¿no? La unidad anti-extorsión. Pero, como ustedes saben, mi orientación profesional es la de la economía y de las finanzas. Y en ese sentido, el mensaje que yo le quiero transmitir a la ciudadanía es que no hay medida de seguridad que vaya a ser efectiva. No sirve de nada que aumentemos el número de policías, de militares, que les demos el mejor equipamiento posible, que les demos la tecnología que necesitan para ponerse al nivel de lo que tienen los grupos de delincuencia organizada, si no vamos a la raíz del problema. Y la raíz del problema es la economía criminal. Tenemos que ir al bolsillo de las organizaciones criminales, porque si no, siempre será una lucha desigual. Y es ahí donde Construye propone una serie de medidas efectivas para atacar justamente a las economías criminales, que tienen que ver, entre otras cosas, con reformar la contratación pública. Porque la contratación pública, para escándalo de todo el país, se ha convertido en una de las fuentes de financiamiento del crimen organizado. Es decir, mientras no hay medicinas en los hospitales, el Estado financia a sus enemigos a través de la contratación pública. Entonces, todas estas son medidas complejas. Hay que fortalecer a la UAFE, hay que darle pero no como proponía el presidente de la República, ¿no? Para convertirla en un brazo político
de él para perseguir a sus opositores. Hay que darle autonomía a la UAFE, hay que darle mayores capacidades, porque insisto, si no vamos al bolsillo de las organizaciones criminales, esta será siempre una pelea perdida. Es que ese es un problema, se usa las instituciones para perseguir a los enemigos o a quien no aportó para mi campaña, se usa el SRI, se usa el IES, porque fulano le fueron a golpear la puerta para que financie mi campaña, porque esto de que el Estado paga las campañas de los candidatos a veces es simplemente una ley muerta ahí. Ese es otro gran capítulo, ¿no? El presidente de la República, en su mejor estilo populista, proponía eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, lo cual, digamos que en principio, no es una mala idea, ¿no? Porque a todos nos molesta cómo se ha pervertido nuestra democracia, ¿no? Estos debates que ni siquiera pueden estar todos juntos porque hay 16 candidatos presidenciales. Bueno, eso evidentemente es una anomalía, es un fracaso de nuestro sistema de partidos políticos. Pero las soluciones nunca son sencillas, lo cual no significa que no sean factibles. Pero proponer una medida tan simplona como decir, hay que quitar simplemente el financiamiento a los partidos políticos, la pregunta que uno tiene que hacerse a continuación, bueno, si el Estado no va a financiar a los partidos políticos, ¿quién lo va a hacer? Exactamente. Eso preguntaba Sofía. Eso mismo decía yo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Las organizaciones criminales? Porque cuidado, ¿no? Con estas medidas improvisadas que han caracterizado este gobierno, termina la solución siendo peor que el problema que intentaban arreglar. Y entonces, ya ha pasado que por lo menos se ha dicho que incluso hasta las FARC habían financiado una campaña. Sí, y justamente ese es el temor, ¿no? Si no lo financia el Estado, después lo van a financiar, pues puede ser las organizaciones criminales, y tienen que regresar ese dinero de alguna manera, y ahí lo regresan con la contratación pública, lo que usted estaba diciendo que es una de las formas que se ha metido el narcotráfico en los estamentos del Estado. Pero también hay otra situación que le molesta, le preocupa a la ciudadanía, que es la crisis energética. Muchos dicen, ayer conversábamos con un analista económico también, el economista Alberto Acosta, que es el que no ha parado. Esto de aquí está por el tema de las lluvias, el tema climático nos ayuda un poco, pero en realidad no hay una certeza de que esto realmente sea solucionado. ¿Qué hacer con el tema energético? Aquí han venido candidatos a presidente, han hablado sobre algunas maneras de poder librarnos de esta crisis. ¿Qué piensa? Pero ya que es economista, aquí nuestro invitado, ¿hay o no hay plata? ¿O hay cómo atraer inversión para producir termoenergía, energía eólica y toda la diversidad de energías que otros países tienen menos nosotros? Bueno, que usted está haciendo la pregunta correcta. Cuando el Estado tiene un déficit anual de 4.500 millones de dólares, con subida del IVA al 15% incluida, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a salir la plata para hacer estas maravillosas inversiones de las que hablan con tanta facilidad y con tanta demagogia algunos candidatos? Claramente eso no es posible. Por lo tanto, y esto ya deja de ser un tema ideológico para convertirse en un tema de sentido común, si el Estado no ha podido, no ha querido o no ha sabido cómo realizar las inversiones en el sector energético, ¿por qué se le ha impedido al sector privado a que pueda hacerlo? Y una vez más, porque es la demostración del fracaso de un modelo económico que no da más. Cuando llegamos a quedarnos sin energía 13 horas al día, es porque algo está muy mal en este país. Y lo que está muy mal es un modelo caduco que define conceptos absurdos, ¿no? Más propias de la Guerra Fría que del mundo globalizado del año 2025, como el de los sectores estratégicos, ¿no? Quienes nos escuchan tienen que saber que la Constitución de Montecristi reserva para el Estado de manera prioritaria una serie de sectores de la economía, como es el tema eléctrico precisamente, la generación, la distribución y la transmisión eléctrica. Bueno, eso no tiene sentido. No hay nada más estratégico que el bienestar de la gente. Eso es lo estratégico. Que no tengamos la incertidumbre de si en marzo o en abril nos vamos a volver a quedar sin electricidad.
Eso es lo estratégico. Que los negocios no tengan esta incertidumbre de si van a tener que cerrar porque al presidente le parece que es más fácil quitarle la energía a las industrias para poder cumplir con sus ofrecimientos banales a la población. Eso es lo estratégico. A mí, y yo entiendo que a la mayoría de quienes nos escuchan el día de hoy, les da lo mismo si el dueño de la empresa eléctrica es una empresa estatal o es una empresa privada, si es una empresa ecuatoriana o es una empresa china, japonesa, estadounidense. Al menos a mí me da exactamente lo mismo. Con tal de que me den el servicio. Con tal de que me den el servicio de calidad y a precios razonables. Eso es lo estratégico. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y entonces también tendríamos que hacer una reforma jurídica del país. Sin lugar a dudas. Es que esta constitución no aguanta más. Se ha planteado con mucha facilidad, digamos, el ir a una asamblea constituyente. Nosotros no estamos encantados con la idea, porque la asamblea constituyente puede ser asimismo un remedio que termina siendo peor que la enfermedad. Pero sí estamos convencidos de que hay que hacer una reforma constitucional profunda. Algunas de ellas las he mencionado, porque todo el modelo está mal, entonces hay que empezar a cuestionarlo todo. Porque no porque algo se haya hecho de la misma manera hace 100 años, necesariamente tenemos que seguirlo siendo así. Y un tema que yo he planteado en mi campaña, ¿no?, para consternación de muchos políticos, es hacerle la pregunta a la ciudadanía si tiene algún sentido que nos gastemos $1.000 millones todos los años en estos entes burocráticos que son las prefecturas. ¿Cuál es la razón de ser de que nos gastemos $1.000 millones al año mientras no hay medicinas en los hospitales? A mí no me hace sentido. Las prefecturas son estos entes que no tienen atribuciones o competencias específicas. La gran mayoría de las competencias que tienen las prefecturas son duplicadas con las competencias que tienen los municipios y con las que tiene el Estado central. Y la única competencia significativa que tienen las prefecturas es la del mantenimiento vial. Yo, sorpresa, las carreteras que son administradas por las prefecturas son un desastre. Las únicas carreteras que están en buen estado, y nosotros como guayacenses tenemos que dar gracias a Dios que la mayoría de las carreteras en Guayas están concesionadas al sector privado, son aquellas que son privadas, que son manejadas por privados. Para concesionar vías al sector privado no hace falta gastarnos $1.000 millones al año. No hace sentido. Hay que empezar a cuestionarlo todo, porque si seguimos por la vía en la que estamos, las cosas no van a cambiar. Muy bien, Perfecto. economista, muchas gracias. Se nos ha ido el tiempo y realmente usted es conocedor en la materia, candidato por Construye Listas 25 junto a Henry Kronfle por el... Perdón, con Henry Concalón. Henry Concalón, siempre me confundo Sí. entre los dos. Unas últimas palabras, economista, para su electorado este 9 de febrero. ¿Qué les diría? ¿Por qué votar por ¿Y el cómo sale economista usted Luis en la Fernando papeleta? Ayala? ¿Como Luis Fernando o solo como Luis o solo como Fernando? Porque sucede que a veces... Claro, no, yo aparezco en ¿Y la en qué puesto papeleta está? como Luis Fernando Ayala, yo encabezo la lista 25 en el distrito 3 de Guayas. Y mi mensaje a quienes nos escuchan es, amigos, si queremos cambiar, no podemos seguir votando por los mismos de siempre. Para quienes quieran y se sientan cómodos y contentos con la asamblea del bizcocho, con la asamblea del día del gamer, con esas prioridades, hay varias alternativas. Si ustedes quieren una asamblea que trabaje realmente para cambiar este modelo económico fracasado, la única alternativa es la lista 25. Perfecto. Muchas gracias. Luis Fernando Ayala junto a Henry Cucalón. Dígale que lo esperamos aquí para Sí, hoy mismo le digo. no, justamente ya estamos coordinando una entrevista con él, pero bueno, qué bueno tenerlo aquí, tener figuras nuevas, jóvenes y frescas que van que quieren representar a la ciudadanía en la nueva Asamblea Nacional. Y los mensajes de que lo están escuchando y lo están viendo por redes sociales le llegan y le llegan. Yo tengo aquí el celular Totalmente a la vista. 7:39, tenemos que despedir esta entrevista, pero sigue Diana Holguín. Ya estoy con miedo de decir los nombres. Diana Holguín con más entrevistas e información. Volvemos. Usted está en sintonía de su informativo Noticias 96 a través de la 96.9. En información, la radio que te mueve.